Muy bien, entonces dice, Pistisofía es una enseñanza dada a los discípulos de Jesús. Estamos aquí después de la resurrección de Cristo. Se dice que durante 11 años después de la resurrección, después de que Jesús resucitó, siguió manifestándose con sus apóstoles durante 11 años y en estos 11 años, pues Jesús les enseñó, les explicó sobre pues todo lo que el Padre le mostró. Entonces recordemos que pues los que han estudiado Kabbalah y los que han estudiado Kabbalah judía, pues el propósito del estudio de la sabiduría de la Kabbalah es mantenerte unido a los secretos. Dios nos quiere revelar sus secretos, Dios quiere darse a conocer. Y esa es la razón por la que se estudia la Kabbalah judía, ¿no? En este sentido, cuando nosotros hablamos de Jesús que regresa después de que resucita y busca a sus apóstoles y comienza a darles enseñanza durante 11 años, les está enseñando cosas que no son de hombres, sino cosas que son pues de un Jesús resucitado, ¿no? Y él se muestra a sí mismo, él se revela a sí mismo, se da una forma, una cosmogonía para que nosotros podamos observarlo. Y no solamente observarlo como tal vez lo observamos en la religión, que en la religión nos enseñan como a adorarlo fuera de nosotros, ¿no? Y a verlo como un Jesús histórico que pues tiene un contexto, que nació en Jerusalén, en Belén, que vivió en Jerusalén, que tiene pues todo un proceso de enseñanza y que después entra en un proceso de pasión, muerte y resurrección, sino que aquí en los textos coptos habla de un Jesús que ya vivió todo ese proceso, ya resucitó y se les revela a sus apóstoles mostrándose dentro de cada uno de ellos. O sea, de manera particular se les revela a cada uno de ellos y de manera particular a cada uno de ellos les va dando enseñanza, les va dando luz, les va dando bendiciones según lo que cada uno va necesitando. Y esa es la relación que a veces debemos cultivar con Dios, ¿no? A veces no cultivamos una relación con Dios basada justamente en lo que Él nos va revelando, sino a veces nos dejamos llevar incluso por lo que los demás dicen, ¿no? En las enseñanzas de la Kabbalah, pues a veces te dejas llevar por lo que el maestro dice, pero en todas las enseñanzas coptas aprendemos que Jesús es el único maestro y que Pistisofía es una enseñanza dada de Jesús a sus discípulos, pero de Jesús resucitado. Por lo tanto, es una enseñanza secreta, una enseñanza oculta, una enseñanza que se ha manejado en círculos secretos y que vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿no? Vamos a conocerlo un poquito. Se dice que los documentos gnósticos históricos consistían en varios textos titulados Pistisofía. La palabra gnóstico quiere decir el que a través de conocer a Dios, pues a través de la experiencia propia, pues conoce a Dios. No tiene que ver, el Pistisofía no tiene que ver con pues, todo lo que son las enseñanzas gnósticas de Samael Aun Weor, no tiene que ver con ninguna de las enseñanzas gnósticas que a veces el día de hoy vemos, sino es una enseñanza muy antigua y es una enseñanza muy secreta que era revelada de boca a oídos en algunos círculos secretos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De dónde se habla de esta enseñanza, cómo la comunidad esenia estudiaba Pistisofía, cómo la comunidad esenia conocía la Kabbalah cristiana. La Pistisofía para la Kabbalah cristiana es como el Zohar para la Kabbalah judía. En el Pistisofía vamos a ver el libro del Zohar, lo de los cabalistas cristianos. Como saben, pues los que me conocen, me llamo Cristian de la Peña y llevo pues ya como 20 años estudiando Kabbalah y dando cursos de Kabbalah, dando conferencias de Kabbalah. Ah, sin embargo, cuando hablamos de pistisofía, estamos hablando de una sabiduría superior, de una sabiduría distinta a la Kabbalah que conocemos ahora en el judaísmo y que se ha hecho tan popular últimamente. Esta enseñanza de pistisofía
es el Zohar de los cristianos. Mi maestro de Kabbalah hace mucho tiempo me dijo, hace como 20 años justamente, me dijo que el libro del Zohar estaba incompleto y que solamente tenía el 5% del texto y que el otro 95% del libro del Zohar estaba por ahí oculto y que en su momento pues todas esas enseñanzas iban a ser reveladas, ¿no? Una de las enseñanzas que a mí me dieron como parte del Zohar, como otra parte del Zohar, es el Pistisofía. Y hay otros que ojalá en otro momento podamos seguir estudiando y profundizando. Hay muchos evangelios, hay evangelios gnósticos que hay que estudiar y profundizar, hay evangelios apócrifos que hay que estudiar y profundizar, hay algunos protoevangelios y hay cosas que podemos encontrar, donde podemos encontrar pues otra cara de un Jesús que quiere revelarse a nosotros de una manera distinta a como nosotros pues estamos acostumbrados a que se revele, ¿no? Por eso dice que el narrador en específico del Pistisofía es Jesús el Cristo, o sea, el que narra el libro, el que narra todo el texto, todas las clases que vamos a dar, lo que vamos a compartir, lo que vamos a leer y lo que les voy a dar a lo largo de todas las clases va a ser texto narrado por Jesús. ¿A quién se lo está narrando? Pues a algunos de sus apóstoles con los que está conversando. Todo esto sucedió pues después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posó sobre sus apóstoles, pues Jesús siguió viniendo a ellos y les siguió dando enseñanza, ¿vale? Les siguió dando enseñanza. Les quiero compartir quiénes son los apóstoles que estuvieron en esta revelación del Pistisofía. Así como el libro del Zohar se le reveló a Shimon Bar Yochai y se aparecía a Moisés, y se aparecía a Elías, y se aparecía a Metatrón, y les daba enseñanza, y a su vez Shimon Bar Yochai les revelaba a 11 de sus discípulos con los que estaba, pues esa enseñanza. De esa misma manera sucede esto. Esta enseñanza Jesús se la empieza a dar a Andrés, Santiago, Juan, Mateo, María Magdalena, a la Virgen María, la Madre de Jesús, a Marta, Pedro, Felipe, Salomé y Tomás. Entonces es una enseñanza que de alguna manera la iglesia pues la ha satanizado y la ha dejado fuera. Hubo muchas sectas gnósticas alrededor del cristianismo, pero en algunas la información era corrupta, era información corrupta, como en todo. Igual como hoy en la sabiduría de la Kabbalah, pues a veces hay personas que dan Kabbalah y no traen el linaje. Así pasaba con los gnósticos en su tiempo, pero obviamente hay textos que son puros y que son limpios y que traen la información y que no se contradicen con el Evangelio y que traen una enseñanza muy específica, traen una herramienta muy específica. El libro de Pistisofía trae una herramienta a través de la cual nosotros podemos alcanzar la iluminación. Cuando nosotros estudiamos el texto de Pistisofía, el mismo texto te va a ayudar a encontrar la iluminación en tu interior. Nos va a llevar a despertar la conciencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar a iluminarnos. Dice aquí, Jesús es el único que puede operar a través de todos los mundos, desde los mundos superiores hasta los más inferiores. Él está ejecutando un plan de salvación para todos los universos espirituales y materiales. Y bueno, en este libro Jesús se presenta justamente como pues el Hijo de Dios y nos enseña que pues está en los mundos superiores, se encuentra en los mundos superiores y también en los mundos inferiores, se puede revelar en todos los mundos, se le puede revelar a todas las personas, se puede revelar en todos los textos sagrados, se puede revelar en todas las enseñanzas filosóficas y de sabiduría. Y de ahí se infiere que, bueno, pues obviamente Jesús está en la Torá, por ejemplo, en la enseñanza de la Torá, en la revelación del Zohar. Jesucristo está en la revelación del Corán. Jesucristo está en la revelación
de los textos sagrados hindúes, de los textos sagrados coptos, de los textos sagrados chinos, detrás del Tao, detrás de muchas enseñanzas de América Latina, de Mesoamérica. Jesucristo está detrás de todas esas enseñanzas. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí en Pistisofía Él nos revela justamente la estructura de todos los mundos espirituales y cómo Él se está revelando a toda su creación, a la creación de Dios. Se está revelando a todo mundo porque Él quiere que lo conozcan. Entonces, se puede ver que de ahí que muchas veces cuando escuchamos una enseñanza de sabiduría tiene como conceptos muy parecidos a otra enseñanza de sabiduría en lugares completamente distintos, y Jesús es el que está conectando estos puntos, ¿vale? Y Jesús lo que nos revela es la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah, que también se le conoce como la sabiduría de la verdad. Cuando Jesús les da la enseñanza a sus apóstoles de un Jesús resucitado, les está enseñando una tradición de boca a oídos que él escuchó directamente del Padre y que se le está dando pues a todos, a sus discípulos. Y a su vez sus discípulos se la dieron a otros cabalistas cristianos y a su vez esos cabalistas a otros, y por eones de tiempo se ha conservado de boca a oídos en círculos muy cerrados. No es una enseñanza como la Kabbalah hoy, que es muy abierta y que todo el mundo la maneje, que todo el mundo la conoce, sino esta enseñanza es un poquito más hermética, ¿vale? Dice, ¿quién es Pistisofía? Dice, la sabiduría que nos revela el reino de Dios como un sistema complejo de mundos y diferentes seres intermedios entre él y nosotros. Digamos que pistis, la palabra pistis y sofía son palabras griegas. La palabra pistis se puede traducir como fe, y la palabra Sofía se puede traducir como sabiduría. Entonces, ¿qué es Pistisofía o quién es Pistisofía? El potencial de la fe y la sabiduría en el ser humano. Es nuestro potencial, el potencial que podemos desarrollar dentro de nosotros. Si lo analizamos desde la perspectiva de la Kabbalah, vamos a ver que Pistisofía es Pistis, que es fe, representa la Séfira de Binah, y Sofía, que es sabiduría, representa la Séfira de Jochma. Y cuando hablamos de Pistisofía, estamos trabajando las Séfiras de Jochma y Binah. Bueno, nosotros, si ustedes ahora entran a una clase de Kabbalah judía y empiezan a ver, por ejemplo, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, están viendo, analizando el reino de Dios desde el nivel de Gesed, Gibura y Tiferet, que es como un nivel del árbol de la vida. Pero si nosotros analizamos Pistisofía, analizamos igual la creación de Dios, pero desde un nivel superior y distinto. O sea, no es que esté separada la Kabbalah de la Pistisofía, sino que es parte de lo mismo. Les decía, es parte de un rompecabezas que de alguna manera con el tiempo, con mucho esmero, con mucha oración y con muchas pruebas fui comprendiendo y me fueron revelando que es parte, es un engranaje, es una pieza del pastel que pues de alguna manera las personas no tomamos en cuenta, ¿no? Dice, ángeles y órdenes de luz que están unidos a este plan de salvación y que cuando los conocemos recibimos ayuda sobrenatural, ¿no? Y también aquí en este libro de Pistisofía, Jesús nos revela algunos nombres de ángeles, algunas órdenes de luz, que pues son seres amigos, desencarnados, seres espirituales que tienen el propósito de ayudarnos a encontrar el camino de la iluminación. Por ejemplo, si nosotros hablamos del cristianismo como religión, el propósito de la religión es la santificación de las almas. Si nosotros hablamos del cristianismo como un proceso de desarrollo interior, estamos hablando de un proceso de iluminación. Antes, hace muchos años, la Kabbalah cristiana que generaba la iluminación en las personas, por un lado, y la religión o la parte exotérica que llevaba como la parte de la santificación, eran dos piernas de un mismo ser, de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por un lado, una pierna era la que me iba a llevar hacia la iluminación, que ese es el Pistisofía y todas las enseñanzas de la Kabbalah cristiana, y por otro lado era la religión y era la Santa Misa y todo eso, que era el camino de la santificación. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la iluminación, de la parte esotérica, de la parte oculta,
de la parte que se decía en los círculos secretos, de las enseñanzas que manejaban los primeros padres de la iglesia, pero de manera secreta, y cómo esta Kabbalah cristiana se ha manejado de forma oculta en la religión, en la iglesia. La Kabbalah cristiana contiene la geometría sagrada, la Kabbalah cristiana, los secretos de la geometría sagrada, los secretos de los lugares donde hay energía en el mundo, los secretos de la conexión de las pirámides con la energía cósmica, los secretos de que todos dentro tenemos una conexión con el Cristo, los secretos del Cristo cósmico, etcétera. Tiene mucha información que toda esa información, el propósito es llevarnos a un proceso de iluminación. Cuando nosotros entonces hablamos de pistisofía, estamos hablando de la unificación de los dos hemisferios cerebrales, estamos hablando de encender la glándula pineal, estamos hablando de elevar todos los canales de energía, activar todo el sistema glandular, y estamos hablando de iluminar todos los 72,000 nadis o chakras que tenemos en el cuerpo físico. Entonces, si se dan cuenta, el pistisofía es un proceso de iluminación del ser humano. Cuando el ser humano se vuelve luz, se vuelve un ser de luz, ¿vale? No significa que la Kabbalah cristiana o el pistisofía sustituya la religión. Jesús creó cada uno con un propósito y debemos respetar el propósito también de la religión. Y si en algún momento nos da la gracia de poder conectar con ambas al mismo tiempo, pues bueno, ya será una bendición aún mayor. Pero si no, el pistisofía es una enseñanza que me va a ir llevando a un proceso de iluminación, de autodescubrimiento, primero de sanación, de despertar poderes, poderes en nuestra alma, de despertar atributos, virtudes, de despertar la humildad, de despertar el amor incondicional, de despertar cosas que hay en nosotros y que nos van haciendo más semejantes a Dios. Pistisofía se traduce como fe y sabiduría y representa ambas cualidades unificadas en el hombre. Cuando la fe y la sabiduría se unifican en el hombre, se despierta su tercer ojo. Bueno, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, porque tenemos 7 ojos. El tercer ojo, que a lo mejor las personas dicen que tienen el tercer ojo aquí como en el entrecejo, pero en realidad el tercer ojo está más arriba. Y aquí arribita, aquí donde está el cabello, aquí tenemos el cuarto ojo, que es la entrada a la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta dimensión, la séptima dimensión. Y tenemos varios chakras aquí en esta parte. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo estos chakras pues se van abriendo conforme nosotros vamos conociendo al Cristo, conforme vamos conociendo a Jesús, conforme vamos conectando con Él. El centro del estudio de pistisofía y de la Kabbalah cristiana es Jesús. Si nosotros estudiamos Kabbalah judía, vamos a ver que el centro de la Kabbalah judía pues es el Eterno, es la Torah, que es Dios, pero de una manera de un Dios escrito en un papel. Pero cuando nosotros analizamos las enseñanzas de Cristo, los evangelios, vamos a ver que el centro es Jesucristo, en este sentido es resucitado. Cuando nosotros estudiamos la religión, pues vamos a estudiar el Evangelio, pero Jesús, que es Jesucristo, pero en el papel bíblico. Y aquí estamos de un Jesús místico, en un proceso místico, en un proceso de transformación, de sueños con Jesús, de escucharlo, de dejarte guiar, de dejarte llevar, de que te abra tu corazón, de que te diga hacia dónde tienes que ir, de que te diga por qué te ha bloqueado en tu vida cosas, que se revele él y tú. Es una relación entre él y tú. Pistisofía y yo como instructor solamente somos los medios facilitadores. Pistisofía es la herramienta, pero al final el proceso es entre tú y Dios. Son los que deben de entrar en ese proceso de unidad hasta que cada uno de nosotros nos demos cuenta que somos Cristo. Maravilloso, ¿no? Nos va a llevar al punto de ser y volvernos un Cristo. Dice, esta energía femenina creadora que implanta divinidad en las criaturas conforme se revela y va divinizando. Cuando Pistisofía reconoce que se olvidó de sí misma, o sea, que perdió conciencia de sí misma, canta oraciones y clama por ayuda. Y en este libro de Pistisofía vienen algunos salmos que Jesús les dictó a sus apóstoles para que se pueden hacer
para que podamos entrar en ese proceso de reconciliación o de retorno a Dios o de teshuvá o arrepentimiento. Es una manera muy especial de tener un arrepentimiento, un retorno al Creador, de poder unirme al Creador. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de epistisofía, pues estamos hablando también de herramientas. Hay oraciones, hay cantos, hay nombres especiales que también cuando se dicen, cuando se cantan de una manera específica, pues tienen un poder muy especial y pueden ayudarnos a romper ciertos bloqueos, nos pueden ayudar a romper ciertas causas de que nos generan desconexión del Creador. Después dice, la conciencia que se le llama inteligencia ardiente o conciencia del Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros es restaurada. Entonces, a través del estudio de epistisofía vamos a ir conectándonos cada vez más con Jesús, vamos a ir encontrando un Jesús místico, vamos a ir conociendo a Jesús desde Él hacia nosotros, o sea, Él se va a revelar hacia nosotros. Por eso dice aquí que el plan de Jesús es un plan de flujo para el reciclamiento de las almas, la liberación de las almas atrapadas en deseos desconectados de la luz, liberar personas que quedaron atrapadas en un destino material. Él se revela a sus discípulos como el poder total del universo y este texto de Epistisofía nos incrementa la fe en Jesús y nos incrementa la sabiduría que lo contiene. No la sabiduría que no habla de él, sino la sabiduría que lo contiene a él, que lo envuelve y que él envuelve esa sabiduría. Este texto, cuando nosotros lo estudiemos, el objetivo, después del tiempo que tardemos en estudiarlo, vamos a tener una fe más completa en Jesús, nuestro corazón se va a entrar en un proceso de ardor espiritual, de amor incluso hacia Él. Vamos a entrar en contacto con Él, en una conexión profunda con Él. Es un curso de amor, es un curso que nos va a ir llevando hacia la luz, pero a través de una conexión muy amorosa. Dice, ¿qué beneficios de estudiar Pistisofía? Pues vamos a reconectar con la luz de Jesús de manera interna, o sea, de manera interna Él se va a revelar a cada uno de ustedes. Conforme veamos las clases, van a ir teniendo cada vez más sueños, más revelaciones, les va a ir dando más claridad de su vida, del proceso que están viviendo, van a entender cuál es el propósito de lo que Él quiere para ustedes, porque todos los que estudiamos Pistisofía nos volvemos parte de su plan redentor. Y Él nos dice, ¿para qué te ha preparado? ¿Para qué te ha enseñado cosas? ¿Para qué te metió a estudiar Kabbalah? ¿Para qué te metió a estudiar terapias o técnicas de sanación? ¿Para qué estudiaste una carrera, una maestría, un doctorado? ¿Cuál es la razón de eso que te está enseñando? Pues Jesús nos lo va a ir revelando poco a poco. Dice, cuando también de beneficio de estudiar Pistisofía es que recibimos la gracia para tener una vida plena. Entonces, ¿qué significa recibir la gracia para tener una vida plena? Pues que conforme estudiemos y profundicemos, vamos a empezar a tener una vida plena, salud, amor, paz, y todas las bendiciones van a empezar a llegar a nuestra vida porque vamos a empezar a conectar con Jesús de manera profunda. El Pistisofía es una unión con Jesús, una unión a través de la fe con Jesús y la sabiduría con Jesús. Se dice que existían personas que conocían los secretos detrás del Evangelio, porque el Evangelio, si lo estudias y lo interpretas así como dice el libro, pues es una manera de acercarte al Evangelio, pero hay 7 formas para acercarte al Evangelio y hay formas secretas de entender el Evangelio. Estas formas secretas de entender el Evangelio son las formas de los secretos que vienen en el libro de Pistisofía y de los secretos que vienen en otros textos. Entendemos cómo cada personaje en la Biblia es un aspecto nuestro. Por ejemplo, María Magdalena es un aspecto cuando nosotros estamos en esa desconexión de la luz.
y cómo Jesús nos perdona y nos regresa en un proceso de arrepentimiento a través de una enseñanza. Y la enseñanza es la forma, ¿no? Y ahí aprendemos cómo San Pablo representa algo, Pedro representa algo, cómo los evangelistas representan algo, cómo Jesús mismo representa un aspecto de nuestra conciencia, cómo las parábolas representan estados de conciencia, y así vamos a ir viendo todo el Evangelio, vamos a ir entendiendo cómo debe leerse realmente el Evangelio. Porque si solo lo leemos de manera literal, pues entendemos una parte nada más, pero no entendemos realmente lo que significa el Evangelio, ¿no? Por eso dice aquí, recibe la luz desde el Espíritu Santo para entender los secretos del Evangelio. Y no solo del Evangelio, sino también de la Torá. Y podemos ir al Antiguo Testamento y podemos estudiar el Antiguo Testamento y también el Espíritu Santo nos va a revelar secretos que hay ahí. Y secretos distintos a los que hoy conocen los cabalistas judíos, inclusive los más renombrados y los más elevados. Cuando nosotros introducimos a Cristo en la Cabalá tiene una transformación impresionante. Entonces, si eres amante de la sabiduría, de conocer los secretos de Dios, de conocerte a ti mismo, estás en la búsqueda de la iluminación, has picado piedra y has buscado muchas cosas, llegaste al lugar correcto, este estudio del Pistisofía te va a ayudar a cumplir esa meta. Después dice, recibe la restauración de la matriz virginal femenina, lo que significa que nos hace vasija para poder recibir más luz. Entonces, estudiar Pistisofía nos hace vasija para seguir recibiendo. Entonces, ¿qué significa que nos hace vasija para seguir recibiendo? Pues que cuando estudiamos el libro de Pistisofía, empezamos a hacer una vasija que empieza a recibir enseñanzas, a recibir mensajes, a recibir secretos. Empezamos a ver el 11, 11, 9, 9, 8, 8, 7, 7, los números nos empiezan a hablar las sincronicidades, empezamos a ver mensajes a través de los animales, empezamos a ver mensajes a través de todo. Se nos abre el tercer ojo. Realmente se abre la posibilidad y el potencial para poder entrar en una conexión con el mundo espiritual. Se abre la conexión con los ángeles. El Pistisofía nos abre la conexión con todo, con los seres místicos, con los antiguos decenios, con antiguos grupos que estudiaron Cabalá cristiana de esta manera, que conocieron a Jesús de una manera mística, porque a lo mejor no se daba como tal una religión al principio. Inclusive los textos de Pistisofía no se refieren se encontraron en 1773, como dice ahí, pero son textos que vienen del siglo I y II antes de Cristo. Pues imagínate, es una enseñanza que se dice que está desde que el hombre está aquí. Entonces es una enseñanza, ¿y cómo es posible que es una enseñanza que siempre haya estado presente si Jesús tiene 2000 años de que nació y vivió su proceso? Bueno, pues son las enseñanzas de un Jesús resucitado. Entonces, vamos a ir encontrando también muchas respuestas. Hay muchas áreas oscuras en la religión, hay muchas áreas oscuras en la Biblia, hay muchas áreas oscuras en la Cabalá judía, en el Antiguo Testamento, que cuando estudiamos Pistisofía y otros textos de Cabalá cristiana vamos a entenderlas, porque vamos a entender, oye, es una pieza del rompecabezas. Y contiene una metodología que funciona y que te genera iluminación espiritual. Fíjense, es una técnica que funciona. Solo hay que poner la prueba. Pongan la prueba, es una técnica que les va a funcionar y nos va a llevar a tener esa conexión. También dice, ¿qué secretos nos revela la Pistisofía? También conocido como los textos de Nag Hammadi, estos se encontraron en Egipto en 1773. Acuérdense, se le conocen como los textos de Nag Hammadi, y dice, también se le conocía como la Sofía de Jesús el Cristo. Data del siglo I y II antes de Cristo, y se trata de la pasión que narra la sabiduría como el factor que lleva a experimentar la vida de los reinos inferiores.
O sea, es la pasión de la sabiduría. Todo la sabiduría, cómo viene de la luz de Jochma, del árbol de la vida, de una dimensión muy superior, pero ya cuando cae en este mundo físico y entra en un proceso de olvido, la pistisofía entra en un proceso de autoolvido, el hombre se olvida de sí mismo, se olvida del potencial que tiene, se olvida de que está hecho de sabiduría, se olvida de que tiene una chispa divina, se olvida de sí mismo el hombre y empieza un peregrinar del hombre sin sabiduría aparentemente, pero que tiene el potencial en sí mismo. Sofía se da cuenta de su aprieto y desconexión y clama por ayuda. Reconoce y se da cuenta que Él es la presencia del Cristo en la tierra y clama por ayuda. El Salvador, como la luz verdadera, viene a ayudarla. O sea, el hombre, dándose cuenta de su potencial y de su investidura, clama a Dios y entonces Jesús viene a rescatarlo y le da su espíritu y le regenera la vida divina y lo vuelve otra vez un ser espiritual, un ser divino, le regresa la conciencia de la luz, la conciencia de la espiritualidad, la conciencia de Dios. Dice, todas las almas estamos llamadas a ser a través, vamos a ver esto. Dice, dice, todas las almas estamos llamadas a ser restauradas a través de la fe y la sabiduría. Entonces, conforme nosotros aplicamos el libro de Pistisofía y recitamos los salmos secretos, recitamos los nombres secretos que tiene el texto, empezamos a atraer hacia nosotros la sabiduría y la fe como los primeros apóstoles, como Jesús mismo, los apóstoles, luego los primeros padres y así sucesivamente todo el cuerpo de Cristo. Empezamos a traer la misma fe y la sabiduría de ellos. Jesús es el centro de toda esta enseñanza. Este texto no se contradice con el Evangelio. Al contrario, lo explica a niveles profundos, ya lo habíamos hablado. Es una enseñanza que va paralela a la religión. De un lado va la religión para buscar la santidad del alma y del otro lado va el pistisofía para buscar la iluminación del alma. Y ambas cosas, santidad e iluminación, se van a fusionar en algún momento. Dice, la Sofía es el potencial divino implantado en toda la creación. Hay que levantarla ya que en la caída del pecado original se olvidó. Por ello, este texto nos ayuda a reconectar para recordar nuestra misión en este mundo. Entonces, Jesús nos empieza a revelar sus misterios, Jesús nos empieza a revelar pues nuestro destino, ¿no? Por eso dice, la Sofía o sabiduría engendra la chispa divina en el género humano, pero al mismo tiempo es responsable de la caída. Entonces, la misma sabiduría va a despertar la chispa en las personas. Conforme conectemos con el pistisofía, la chispa de Dios va a despertar en cada uno de nosotros. Va a despertar nuestro ser crístico. El satán oponente, como se le conoce en la Kabbalah, aquí también aparece en el pistisofía como autades o voluntarioso, y es el que atrapó a la sabiduría. Entonces digamos que aquí Jesús explica cómo el satán hizo que se le olvidara la sabiduría a las almas. Cuando nosotros nacimos, cuando nosotros venimos a este mundo, el alma va a encarnarse, él elige a los padres y se va a encarnar en ellos. El alma tiene todo el conocimiento de la sabiduría. El alma es, en esencia, es la sabiduría misma y la fe misma. Fíjense, el alma es pistisofía, es la sabiduría y la fe, pero en el momento en el que elige encarnarse, hay un ángel que se le presenta y le da un golpe en esta parte de aquí en medio del labio. Justo antes del nacimiento le da el golpe ahí para que el dolor se vuelve tan intenso que el alma olvida la fe y la sabiduría y entra en un proceso como de caminar o peregrinar sin sabiduría, se comporta como una persona, como un troglodita, se comporta como un animal, se comporta con carencia, se comporta con pobreza,
pero en realidad el alma sabe que es real, viene de un linaje real y que trae el linaje, trae la fe y la sabiduría en su interior. Y el linaje es el hijo heredero del Creador y que dentro de él mismo está el Cristo. Pero el alma lo olvida y vive un proceso. Pistisofía narra ese proceso del alma. Es ese proceso que las personas vivimos en nuestra vida y que de alguna manera pues no nos permite que podamos conectar con ello, ¿no? No nos permite que podamos conectar con la luz, no nos permite que podamos conectar realmente con la vida como Dios quiere que conectemos. Entonces, ¿y cómo el Satán tiene bloqueada al alma y olvidada al alma? Entonces dice que el Pistisofía nos enseña cómo este mundo es un mundo que está bloqueado por el Satán y por seres que trabajan para el Satán, que tienen bloqueada el alma, no quieren que el alma recuerde quién es y para qué está aquí. Por esa razón a veces cuesta trabajo venir a las clases, cuesta trabajo que la persona decida estudiar, cuesta trabajo que la persona sea constante al estudio, pero la razón es por esto que les explico, el Satán tiene atrapada al alma y no quiere que nosotros conectemos con él. Y después dice, ¿qué es la Kabbalah cristiana? Y dice, hay significados secretos en las parábolas y enseñanzas de Jesús y los que guardaron ese conocimiento ancestral se les llamó cabalistas cristianos. O sea, fueron personas como nosotros que guardaron los conocimientos secretos ocultos, porque Jesús tenía una enseñanza para el pueblo en general y tenía una enseñanza para los que le seguían realmente. Los cabalistas cristianos son los que le seguían realmente. Cualquier persona que realmente quiera conocer la verdad, que quiera encontrarse con él, un buscador verdadero, alguien que realmente busque a Dios, va a llegar a la Kabbalah cristiana. Dice, el Pistisofía no está en oposición a las escrituras. Los cabalistas cristianos han existido desde el inicio de los tiempos. Ya hablamos de eso, han estado dentro y fuera de la iglesia cristiana. Dice, los santos padres de la iglesia, Orígenes y Clemente de Alejandría, han hecho referencias a la existencia de cabalistas cristianos. Inclusive el padre Orígenes es un padre que escribe sobre el Zohar y ellos son padres de la iglesia, son digamos, discípulos directos de los apóstoles. Fueron incluso obispos, les impusieron las manos para darles la bendición para hacerse obispos. Y ellos tienen escritos. Dentro de los escritos de Orígenes se han encontrado textos que hablan del Zohar, de los secretos del Zohar. Y no solo eso, se habla de Kabbalah cristiana y se habla de cabalistas cristianos y de personas que guardan ese conocimiento, no que lo ocultan, que lo guardan. ¿Por qué no es ocultar? Porque no es que se quiera ese conocimiento para uno mismo, sino es que pues, no hay personas interesadas en recibirlo. También lo mismo Clemente Alejandría, en la biblioteca de Alejandría había muchos escritos de Kabbalah cristiana que pues también se perdieron. Todos esos escritos de Kabbalah cristiana es lo que los cabalistas cristianos le llaman la sangre de Cristo, la sangre real o el santo grial. Entonces, los judíos dicen que el santo grial es el Zohar, pero lo que les dije, el 95% del Zohar, me lo dijo un judío, el 95% del Zohar está perdido. Entonces, de ese 95% perdido, un gran porcentaje es el Pistisofía y todas las enseñanzas de Jesús resucitado. Y ahí vamos a encontrar evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, algunos protoevangelios. Vamos a encontrar ahí mucha información que la iglesia fue sacando de sus arcas por algunas conveniencias y algunas cosas por ignorancia y por división y por peleas, por egos y por muchas cosas. Dice la existencia de cabalistas cristianos y enseñanzas de cabalistas, como por ejemplo el libro de Enoch, que es otro libro de Kabbalah cristiana, han permanecido en el anonimato. Inclusive, ¿quién era Enoch? Enoch se transformó en Metatrón, un iniciado en la Kabbalah. Entonces, a ver, ¿qué conocimiento tenía Enoch que se transformó en un ángel?
En el ángel Metatrón, ¿qué conocimiento tenía él para que Dios lo llevara en cuerpo y lo arrebatara de este mundo en cuerpo y lo transformara en Metatrón? Y los secretos son los secretos de la Kabbalah cristiana, la sangre real, el santo grial. Cuando estudiamos Kabbalah cristiana y nos encontramos con Jesús y vivimos ese proceso de transformación, de autotransformación, nos volvemos hijos de Dios por experiencia propia. Fíjense cómo no hay casualidades, ¿no? Por ejemplo, aquí la publicidad de la página que dice cómo conocer a Dios en persona. Por cierto, esta es una página que yo hago que se llama centronanovios.com. Igual por ahí pueden encontrar más información sobre este curso. Este curso es la primera vez que lo vamos a dar así en video, a través de Zoom. Y bueno, pues ahorita es que lo estudiemos en Zoom y estemos así en clases como esta. Después dice, los santos padres de la... bueno, ya hablamos de eso. Dice, aunque mi maestro de Kabbalah un día me dijo que el Zohar no estaba completo. Vale. Entonces, algunos grupos que han estudiado Kabbalah cristiana, ¿quiénes son? Por ejemplo, los Minim, los Nazorenos, los Esenios del Oriente, los Ebonitas. Ha habido muchos grupos, pero sobre todo grupos que han conservado la sabiduría de la Kabbalah cristiana como tal pura y que han encontrado ese proceso de iluminación y realmente iluminados estos grupos. Inclusive por ahí hay libros como La conspiración de los alquimistas de Hania Sapkowski, o hay muchos libros que hablan sobre eso, de personas que alcanzaron la inmortalidad. Por ahí textos que dicen que un conde de Saint Germain, visto desde la perspectiva que es un cabalista cristiano, y por ahí otros personajes que son famosos y que fueron cabalistas cristianos, o son cabalistas cristianos, ¿no? A diferencia del judaísmo, donde se buscaba la purificación desde afuera, en estos grupos de Kabbalah cristiana, el conocimiento que tenían es para llegar a la autorrealización o la purificación desde dentro. Por eso se ocultaron, porque era un proceso interno. Y por eso el judaísmo es externo, es un proceso de purificación externa. La mikve, lavado de manos y todo eso, una purificación del cuerpo. Esta parte, estos grupos eran una purificación interna y encontrarse con Dios dentro de sí mismos. Entonces digamos que es la espiritualidad en anonimato. Somos los anónimos, los que no existimos exteriormente, pero empiezas a existir internamente, empiezas a tener verdadera existencia en los mundos espirituales. Ellos son los herederos del conocimiento sagrado que conocemos como el Cristo cósmico. Entonces hay una Kabbalah cristiana, un conocimiento sagrado, y los herederos son justamente los iniciados. Y todos los que estudian el Pistisofía pues reciben esta bendición. Aquí otra vez sale la publicidad esta y dice Jesús vendrá muy pronto. Entonces, fíjense cómo no hay casualidades, ¿no? Dice, por lo que perdimos a Sofía, a las enseñanzas coptas o la conexión con Jofmá, según la Kabbalah. Dice, ¿qué conocimientos guardan los cabalistas cristianos? Hay dos clases de cristianismo. El exotérico, que es la iglesia romana y ortodoxa, la ortodoxa rusa griega y la iglesia romana y toda la tradición de la religión, y la parte esotérica que es los cabalistas cristianos, los que tienen una conexión con Jesús mística, una conexión interna con él. La Kabbalah cristiana siempre fue una enseñanza complementaria y no antagonista a la religión, y los cabalistas cristianos son los herederos de estas enseñanzas de Jesús. Entonces, fíjense, durante todo el proceso que vamos a estudiar, durante todas las semanas que vamos a estudiar, vamos a estar conectando con Él. Vamos a estarnos entendiendo a nosotros mismos, vamos a estar abriendo nuestra intuición, nuestros sentidos para percibirlo, vamos a estarnos alineando con su propósito, con nuestro propósito, vamos a estarnos dando amor a nosotros mismos, vamos a estarnos dándole amor a los demás,
Y vamos a estar en este proceso de reconciliación con Cristo. Es un trabajo crístico interno, no es religión, no es cabalá judía, no es magia, no es algo que vaya en contra del evangelio, de la Torá. Por supuesto que no. Sin embargo, fue una enseñanza, ya saben, las tremendas cosas que hizo la iglesia en alguna parte de la historia, de satanizar, de quemar, de cortar, de crucificar, de matar, todo aquello que parecía que donde se sentía amenazada, pero realmente la enseñanza de la Kabbalah cristiana es una enseñanza de Jesús mismo, donde nos va a llevar a transformarnos en seres alineados con el Cristo. Entonces, no es que nos tengamos que corregir, nos tenemos que alinear con Él. Un día me dijo Jesús, dice, no es que tengas que corregirte, te tienes que alinear. Búscate alinear con la verdad, con la luz. Y eso es Jesús. Jesús es la luz, es la fuente de la luz. Así que, pues, no sé qué opinen. Voy a abrir micrófonos para que si tienen preguntas o algo que quieran compartir, pues bienvenidas, ¿vale? Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabiola. Es, una pregunta. ¿En el curso leeríamos directamente estos códices? En el ¿Los curso códices coptos? leeríamos directamente los códices traducidos del copto. El texto, si ustedes quieren adquirir el libro que vamos a estudiar, hay varios, pero vamos a estudiar este que es uno de los que se conservan más puros, que se llama Pistisofía, un texto copto de Gnosis con comentarios. Es un libro, si ven, bastante amplio, pero pues trae directamente ahí la traducción directa del copto y las explicaciones, que sería lo que estaríamos platicando en las clases, ¿no? La interpretación, igual que el libro del Zohar, que es un libro como muy oscuro, hay muchas cosas en código. El Pistisofía, casi todo el texto es en código. Entonces también pues hay que interpretarlo, ¿vale? Dice aquí, buenas noches. Bueno, no sé si te respondí tu pregunta o... Sí, sí, claro. O sea, lo vamos a leer a través de este texto que nos comentas. Así es. Ok. ¿Podrías repetir el nombre del libro, por favor? Pistisofía, un texto copto de Gnosis con comentarios. Y trae como una estrellita como de una geometría sagrada. Más adelante, ojalá que Dios nos dé la oportunidad también de estudiar geometría sagrada. Maravillosa enseñanza. Ok, gracias. Vale. Por ahí hay un comentario que dice, buenas noches, no me queda claro cómo acceder al curso. Esta es una plática introductoria gratuita para que más o menos vieran de qué se trata el curso de Pistisofía. Y bueno, pues el curso vamos a separarlo en secciones de 10 clases. Vamos a dar 10 clases, en 10 clases les voy a resumir pues gran parte del Pistisofía. Como ven, es un libro muy grande. Y con esto les voy a dar, lo vamos a hacer a través de Zoom. Todas las clases van a ser a través de Zoom. Haría un grupo de WhatsApp donde les estaría compartiendo ligas como este texto, como esta que les puse ahora que vimos la clase de hoy. Les voy a dar en esa liga, les voy a apuntar toda la clase y luego vamos a repasar esa liga y a revelar algunos secretos y les voy a decir algunos nombres sagrados y cosas de ese tipo en la misma clase de Zoom. Y esto se va a repetir pues cada jueves a las 7 de la noche durante 10 sesiones. Entonces nos tendríamos que reunir los jueves a las 7 de la noche por 10 jueves seguidos, donde les voy a estar compartiendo en ese grupo de WhatsApp la información,
Si tienen alguna duda, pues ahí les voy a estar compartiendo. Información adicional que complemente el curso, lo voy a poner ahí. Y bueno, puedo compartir y compartir y compartir. Siempre ustedes quieran recibir. Si ustedes son personas que quieren reconocer, quieren recibir, cuestionan, preguntan, me piden más respuestas, pues yo les doy más y más y más y más. Y esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que hagamos pues un grupo donde realmente podamos, en grupo, podamos entrar en este proceso de iluminación. Dice, ¿puedes subir al chat, por favor, el nombre del libro? Claro que sí. El nombre se llama Pistis Sofía. Un texto copto de Gnosis con comentarios. Muy bien. El libro es de JJ. Hay otros libros. Tomé este de Hurtak, no por los comentarios, sino vamos a guiarnos en la traducción directa del texto. El donativo del curso son 10 clases y el donativo es de 1,500 pesos, lo que equivale a 150 pesos por cada clase. El pago va a ser en un pago o en 2 pagos. Si es que no pueden darlo en un pago, pueden darlo en 2 pagos. Y bueno, pues eso con respecto a cómo vamos a tomar el curso. Y bueno, con respecto al tema de hoy, no sé si tengan alguna otra pregunta o algo que quieran compartir. Si saben algo del tema. Hola. Buenas noches, Cristian. No, para mí es totalmente nuevo, pero el curso, supongo que no, perdón, no termina uno ese libro, ¿verdad? Es muy, muy grueso. En 10 clases voy a tratar de resumirles lo más que podamos. Vamos a ir haciendo el trabajo y cuando lleguemos a la clase número 10, conforme yo vea si el grupo sigue vivo y sigue recibiendo y sigue entusiasta y alegre, podemos hacer otras 10 clases. Pero lo voy a cerrar en 10 clases si es que ya, pues a veces el grupo no sobrevive totalmente al final, o a veces necesitamos más tiempo para que nos caiga el 20 de la información que llevamos. Y bueno, por eso le puse el juego de 10 clases. Pero si seguimos, pues intensos con el texto, pues seguimos conociendo, ¿no? Les digo, el libro tiene muchos salmos que son dictados por Jesús, y cuando se empiezan a decir esos salmos, empezamos a entrar en un proceso de iluminación. El libro también tiene algunos secretos, todo está en código, pero tiene así como la Kabbalah judía tiene los códigos de las letras hebreas al principio, al final, y todo ese rollo, también este texto contiene esos mismos secretos, pero en copto, ¿no? Y algunos secretos que a mí me revelaron que son las claves con las que se activa la pistisofía, que acuérdense que pistisofía es el alma que olvidó la sabiduría, y este libro es como la puerta que Dios nos pone para que nosotros podamos regresar a la sabiduría, o sea, para que podamos recordarla. Son cosas que ya nuestra alma conoce y sabe, son verdades que el alma entiende, solo que bueno, este libro nos las va a recordar de una manera mística, de una manera única. Ok, ok. Y por último, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, si hay algún orden junto con la Torá, el Zohar, no sé, si tenga algún orden también o nada que ver? Como les decía hace ratito, es como un pastel, y el Zohar es como si fuera la harina con la que está hecha el pastel, pero solamente el Zohar es un 5%. El libro del Zohar fue un texto que se reveló
en el año 150 después de Cristo. Más o menos, Shimon Bar Yochai, por ahí hay escritos donde habla que Shimon Bar Yochai fue contemporáneo a Jesús, o sea, que incluso que se conocieron y que los dos estaban en contra de lo que Roma hacía en ese tiempo con el judaísmo y de lo que los mismos judíos hacían con sus compatriotas. Eran como rebeldes, por decirlo de alguna forma. Por ahí tengo bibliografías y textos de todo esto que les digo, no es invento. Y entonces resulta que Shimon Bar Yochai y Jesús se conocen, pero la misión de Shimon Bar Yochai fue revelar como ese texto del Zohar. En tiempos de la persecución de Roma, contra todos los que estudiaban Kabbalah, pues se dio permiso por primera vez de escribir la sabiduría, porque antes la enseñanza solo era de boca a oídos, no se escribía. Era oral, toda la Kabbalah era oral, era un conocimiento oral. Entonces les dieron el permiso a Shimon Bar Yochai de escribir los secretos, pero su hijo conocía un lenguaje que se le llama el lenguaje de las ramas y las raíces, que es un lenguaje secreto, donde codifica todos los secretos y lo codifican en un texto. Ese texto se les aparecen ángeles y se les aparecen Moisés y seres de otras dimensiones y les revelan secretos de la creación. Todos esos secretos de la creación que se les revelan son guardados en ese texto, en esos textos que se quedan ocultos durante muchos años. Por el año de 1500 y tantos, por ahí de 1576 tal vez, en España, un cabalista llamado Moshe de León, cuando va al mercado a comprar su mandado, pues ve que el carnicero está envolviendo la carne en hojas que tienen arameo y empieza a ver de qué trata y es el libro del Zohar. Entonces captura todas las hojas que pueden del Zohar, empieza a comprar todo lo que puede de ese libro y él es el que lo da a conocer en el año de 1500 y tantos. Se le atribuye a Moshe de León el Zohar, pero realmente lo revela Shimon Bar Yochai, lo escribe su hijo. Moshe de León lo encuentra, lo captura muchas hojas, muchas otras se pierden, y es todo lo que se sabe del libro del Zohar. Entonces, con respecto al Pistisofía, pues es algo similar, una enseñanza de boca a oídos, que más adelante también se da el permiso de escribirla y de codificarla. La diferencia es que Pistisofía es una metodología para conectarse con Jesucristo. El Zohar también es una metodología para conectarse con Jesús, solamente que pues hay que tener una relación con Jesús para que Jesús nos revele el libro del Zohar. Pero son dos piezas de un mismo pastel, que si tú los estudias te van a revelar lo mismo en la esencia. Y aunque te van a dar datos diferentes, pero la esencia del estudio, la luz es la misma, es Jesús. En el fondo de eso está Cristo. En el fondo de las dos cosas está Cristo. Y así vamos a encontrar varios textos, no son los únicos. Está el Evangelio de Tomás, está, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, o sea, se dice que Tomás fue Quetzalcóatl, se dice que hay libros que hablan que Tomás estuvo en México, que Tomás estuvo revelando también aquí la información del Cristo cósmico a las antiguas culturas. Entonces, por ahí, híjole, si le rascamos van a ver que es algo maravilloso. Es un mundo que estuvo oculto y ahora Dios lo está revelando. Entonces, pues conforme estudiamos Pistisofía, vamos a ir conociendo, yo les voy a ir dando tips, cosas que he aprendido del Zohar y de otros libros, pero el centro y la columna de la enseñanza que vamos a tomar es el Pistisofía. ¿Vale? La clase inicia a las 7 y terminaría ¿a qué hora, Crista? 2 horas, de 7 a 9. Ok. Según las preguntas y respuestas, si no hay tantas preguntas, pues terminamos antes, ¿no? Pero vamos a darle 2 horas más o menos a la clase, 10 minutos de tolerancia y pues, y así como lo hicimos hoy.
Va a ser como la misma metodología para todas las clases. Me tendrían que confirmar si es que quieren la clase para armar el grupo de WhatsApp y ahí voy a ir agregando a los que se inscriben para que pues ya dentro de 8 días ya empezamos ya con los primeros salmos que hay que cantar para poder empezar a entrar en contacto con el Pista y Sofía. Y bueno, pues seguimos en preguntas y respuestas, ¿eh? Adelante. Hola Cris, buenas noches. Hola Charlie, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, una pregunta, ¿la clase no la podemos tener grabada para seguirla repasando en la semana? Claro que sí, voy a grabar las clases, solo que por alguna razón Zoom no me está dejando grabar en su plataforma, entonces las voy a grabar en la computadora, las edito, las subo a YouTube ocultas, donde nada más ustedes van a tener acceso y se las comparto. Ok, Cris, sí está muy bien. O tal vez en otra, en Vimeo, que es más seguro, ahí se las comparto para que no puedan accesar, ¿vale? Más que los que Sí, estén en el grupo. sí, porque a veces se nos complica un poco tomar la clase por diferentes actividades. Entonces mi pregunta es por eso, Sí, porque luego no claro. la puedo tomar. Inclusive si tú llegas de trabajar, no sé, a las 7:30, 8 y te conectas, yo te voy a dar acceso, ¿vale? Y después te paso la parte que no viste, o sea, no hay problema si llegan corriendo, llegan al final, no hay ningún problema. Ok, Cris, pues muchas gracias. Claro que sí, a mí anótame, por favor. Vale, Charlie. Ahorita les voy a apuntar aquí mi teléfono para que nos contactemos por WhatsApp. Ahí está, se los puse en el chat. 55 85 76 70 20 para que nos contactemos por WhatsApp y hagamos el grupo. Yo voy a estarles transcribiendo mucha información sobre pistisofía, es maravilloso eso, ¿eh? Si quieren que les consiga el libro, se los puedo conseguir. No es un libro muy común y muy fácil de conseguir, pero puedo investigar dónde conseguirlo y por supuesto se los puedo conseguir, ¿vale? Ok, Betty apuntada, Alice apuntada, Carlos apuntado. Y bueno, pues más preguntas o cosas que quieran compartir, dudas que tengan, no se queden con dudas, a veces quedamos bloqueados por alguna cosa, pues simplemente sáquenla y pues para seguirle adelante, ¿no? Con este curso, que yo creo que va a estar muy padre, sobre todo que es la Kabbalah trabajada desde la figura central de Jesús. Van a ver cómo su aroma, su sabor, su color y todo es bien distinta, ¿vale? No sé qué costo tenga el libro, pero te lo voy a investigar, ¿vale? Este libro yo lo tengo desde hace como 15 años, pero no sé ahorita cuánto cueste. Cris, ¿Mande? sí, buenas noches a todos, buenas noches, Cris. Bueno, a mí me parece muy importante, en mi caso, para mi vida, este curso porque, como nos has dicho en algunas reuniones que hemos tenido, que pues, a veces andamos buscando, picando aquí y allá. Y casualmente, muchas de las cosas que dijiste en la plática, yo ya he tenido acercamiento, pero no a través de la pistisofía, sino porque, pues te dan curso de la glándula pineal, que te dan curso del tercer ojo, que te dan curso. Entonces, sin embargo, yo lo veía muy desligado, como muy, el término que utilizo para decir que cosas son como planas, secas, ¿no? O sea, sin ningún vínculo, y lo sentía sin algún fundamento más profundo.
Entonces podía aprenderme las técnicas, pero en realidad no las sentía como en la profundidad que esa situación o esa condición que se siente cuando algo va más allá de ti, que realmente te conecta con algo más superior. No lo sentía. Entonces creo que aquí y con el trabajo que hemos venido haciendo con tus cursos de salmos, de todo esto, me parece que va a ser muy importante para mi vida. Al menos así lo siento y te agradezco que hayas propuesto este curso. Claro. Muchas gracias, Cris. Y mira, el curso de Salmos, así como lo estoy dando, incluso el otro curso, les falta la columna vertebral, que es todo esto. Esta es la columna vertebral. Esto van a ver que cuando lo empiece a dar, esta es realmente mi esencia. Lo otro lo he estado dando para que tengan herramientas como salmos para cambiar tu realidad, para pedir dinero, para traer amor a tu vida, para sanar cosas, para pedir sabiduría, etcétera. Pero realmente la columna vertebral de la enseñanza y mi alma está conectada a la Kabbalah cristiana. Pues van a ver, esto como que va a conectar todos los universos, van a ver. Les va a conectar todo su interior. Dice Alice, es un libro que después, si es que no terminamos en grupo, podemos seguir usándolo. Sí, por supuesto. Es un libro de los que puedes seguir usando para toda la vida y que las conexiones que trae ahí cuando tú las haces empiezan a tener un efecto en tu vida. Dice, ¿es necesario tener algún conocimiento de Kabbalah para tomar el curso? Ningún conocimiento de Kabbalah es necesario. Lo que vayan necesitando, yo se los voy a ir compartiendo, ¿vale? Si es que hablamos del árbol de la vida o de alguna cosa, yo les voy a ir compartiendo los diagramas, les voy a ir poniendo todo así en pantalla como ahorita. Entonces ahora vamos a aprovechar la tecnología. Si tenemos el Zoom, pues te podemos tener cosas gráficas y entonces ahí les voy a poder poner el árbol de la vida o letras hebreas o lo que sea que se necesite. Se las voy a estar compartiendo aquí en pantalla, ¿vale? Y bueno, pues obviamente todo este material se los comparto y ustedes lo pueden descargar en su casa, copiar, pegar, usar para lo que ustedes gusten y manden. Dice Fabiola Hernández, en Mercado Libre el libro cuesta 1,359, si es un libro que no es tan barato, pero pues bueno, lo podemos tener. De cualquier manera, los salmos que vamos a hacer o las oraciones que vamos a decir y cosas así, yo se las voy a transcribir y se las voy a pasar a través de un blog que está oculto, donde solamente ustedes van a poder accesar a ellos, para que pues ahí lo tengan. O sea, y si tienen el dinero, bueno, qué bueno, y si no tienen, pues les voy a compartir lo que vayamos necesitando, ¿no? Inclusive si necesitáramos alguna cosa como alguna copia fotostática, les puedo dar una copia fotostática y a lo mejor por ahí en algún lugar se las entrego, ¿no? Nos ponemos de acuerdo dónde, dependiendo de dónde sea cada uno, ¿vale? ¿Más dudas o comentarios? Igual si en el proceso de todas las clases pues tienen algún bloqueo o algo ah, que les esté pasando, un problema o lo que sea, también les puedo dar una terapia. La idea es que pues en estas 10 sesiones hay que salir del hoyo, ¿no? Que nos ayudemos entre todos para poder salir adelante. ¿Vale? Pues si no hay ningún otro comentario, entonces de mi parte sería todo. Envíenme un WhatsApp y armamos el grupo. Comenzaríamos el próximo jueves, primero Dios, ¿vale? Ok, Cris. Bueno, cuídense mucho, Dios les bendiga.
Gracias igualmente a todos. Gracias, Buenas noches. linda noche a todos. Ojalá estemos todos Gracias, linda noche. bien. Chao, chao. ¿En cuánto están aquí en el catálogo los topper, Pancho? Gracias, Cris, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.